Buenas tardes, mi nombre es Mónica Paola Rojas Ardila, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Laboro actualmente con niños de preescolar en la institución educativa Inés Luis López de Mesa de la ciudad de Villavicencio, que es el contexto en el que se va a desarrollar la investigación. Para esta intención investigativa, el posible título que se ha dispuesto es la educación emocional desde la mediación pedagógica del docente de preescolar. Esta investigación surge del interés por comprender el papel que desempeña el docente en la configuración de experiencias emocionales dentro del aula de preescolar, reconociendo que las emociones hacen parte del desarrollo integral y las relaciones construidas en el contexto. Como propósito general de esta investigación, se plantea generar una aproximación teórica acerca de la mediación pedagógica docente en la configuración de la educación emocional en el nivel de preescolar de la institución educativa Inés Luis López de Mesa. Para poder lograr este propósito, tenemos tres propósitos específicos que dan cuenta del proceso que se necesita para llegar a lograrlo. Entonces tenemos describir las dinámicas de interacción socioemocional que se presentan en el aula, interpretar las concepciones y los significados que los docentes le atribuyen a la educación emocional y analizar los elementos pedagógicos y contextuales que intervienen en la configuración de estos procesos. Bueno, para la pentadimensionalidad de mi objeto de estudio, tenemos que dentro de la dimensión ontológica, la mediación se encuentra en el núcleo o en el centro del proceso investigativo y tiene o se caracteriza por 5 elementos fundamentales. El primer elemento es la dinámica, puesto que la educación emocional está en constante transformación y se configura dentro de las experiencias que hay en el aula. Las interacciones, ya que las emociones emergen y adquieren significados en las relaciones que establecen los niños con los docentes y compañeros. Por otro lado, tenemos el acompañamiento, que se está entendido como la presencia del docente, la escucha y el apoyo que necesitan ellos en su proceso. Tenemos la comunicación, que posibilita el diálogo y la construcción de significados y el reconocimiento de experiencias emocionales dentro del ambiente educativo. Y por último, la intervención, que representa las acciones pedagógicas intencionadas mediante las que los docentes favorecen los procesos de reconocimiento, expresión y regulación emocional. Desde esta perspectiva, la educación emocional se comprende como una construcción social y pedagógica que emerge de las relaciones, experiencias y mediaciones que tienen lugar o presencia dentro del aula. Para la dimensión epistemológica del objeto de estudio, entonces tenemos que el conocimiento es una construcción interpretativa entre el proceso o lo que sucede con el investigador, el docente y el contexto trabajado, o sea, en el aula. Para esta tenemos 3 categorías en la construcción del conocimiento. Entonces tenemos que comprender la educación emocional implica interpretar experiencias, significados y concepciones que tienen los docentes sobre su mediación o le atribuyen a su mediación pedagógica. Para la segunda categoría tenemos la configuración de prácticas. Entonces, en ella se destaca que las acciones no son espontáneas, sino que se construyen a partir de saberes profesionales, experiencias acumuladas y particularidades del contexto institucional. Y para la tercera categoría de elementos fundamentales, entonces tenemos que estos reconocen que la comprensión de la educación emocional está atravesada por una subjetividad y por la interacción. La subjetividad permite, en este caso, comprender las percepciones y significados que cada docente construye a las emociones, mientras que las interacciones posibilitan que estos significados emerjan y se transformen en las relaciones que se establecen dentro del aula. Desde la perspectiva entonces epistemológica, la investigación busca comprender cómo los docentes contribuyen y otorgan sentido a la educación emocional a través de sus procesos de mediación pedagógica en el nivel de preescolar.
En coherencia entonces con el propósito de comprender la educación emocional desde la mediación pedagógica, eh, destacamos que esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, ya que busca comprender en profundidad las experiencias, significados y prácticas que construyen los docentes en su contexto educativo. Se fundamenta también en un paradigma interpretativo, porque pues el interés principal no es medir o explicar la realidad mediante relaciones causales, sino comprender los sentidos que los docentes atribuyen a esa educación emocional y a su mediación pedagógica en el aula. Para la recolección de la información se contemplan pues diversas técnicas que permitan aproximarse al fenómeno estudiado, dentro de las cuales tenemos la observación, que permite reconocer las interacciones y dinámicas de manera un poco más directa. Las entrevistas, que posibilitan comprender las concepciones, experiencias y significados que se atribuyen a la educación emocional. Y el análisis de las prácticas pedagógicas, que permiten identificar cómo se materializa la mediación pedagógica en las acciones. Finalmente tenemos también la revisión documental, que facilita el análisis de documentos institucionales y pedagógicos pues relacionados con todo el proceso de la educación, de la mediación y de las estrategias pedagógicas que se utilizan desde el aula en el nivel de preescolar. Para la dimensión axiológica, se reconoce entonces que desde el rol como investigador se asume un compromiso ético y pedagógico para interpretar la realidad educativa de manera reflexiva y objetiva, valorando las voces, experiencias y concepciones de los participantes sin emitir ningún tipo de juicio, respetando siempre el proceso, respetando las experiencias, valorando y reconociendo los saberes de los docentes y respetando también el proceso pues, de los estudiantes como tal. Para la dimensión teleológica del objeto de estudio, entonces tenemos que el propósito de esta intención investigativa o de esta investigación no se limita únicamente a describir la educación emocional en el nivel de preescolar, sino que quiere comprender cómo la mediación pedagógica del docente contribuye a su configuración dentro de las experiencias educativas de los niños y las niñas. Como primer lugar, entonces, la investigación busca aportar la reflexión pedagógica promoviendo una mirada crítica sobre el papel del docente como mediador de experiencias emocionales, lo que implica reconocer que las emociones no son aisladas del aprendizaje, sino son elementos fundamentales en su desarrollo infantil. En el segundo lugar, se pretende favorecer una comprensión de las relaciones existentes entre educación emocional, las prácticas pedagógicas y el desarrollo integral de los estudiantes, entendiendo que estos procesos se construyen y contribuyen de manera interdependiente dentro del contexto escolar. También la investigación aspira a contribuir a la generación de conocimiento, ofreciendo elementos de análisis que permitan fortalecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la dimensión emocional y con la educación infantil o la educación inicial. De igual manera, busca aportar a la promoción de ambientes escolares fundamentados en el respeto, la empatía y el reconocimiento del otro y la convivencia, que son aspectos pues muy importantes para el bienestar y para el desarrollo de los niños en el nivel de preescolar y pues para su futuro proceso educativo, pues porque ellos en estos momentos hasta ahora están empezando ese proceso. Como conclusiones de esta primera parte de la pentadimensionalidad del objeto de estudio, entonces se dice que se permite comprender la educación emocional desde la mediación pedagógica del docente preescolar. Ontológicamente hablando, pues se reconoce como una realidad que es dinámica. Para la parte epistemológica, como la construcción de significados, desde la relación entre la experiencia y las concepciones que se tienen sobre el tema abordado. Metodológicamente, entonces, pues desde una perspectiva cualitativa e interpretativa. Axiológicamente hablando, se sustenta en principios éticos de respeto, de reconocimiento del otro, de la empatía y del respeto, ¿cierto? Por las experiencias y por todo aquello que nos permiten hacer
dentro del proceso investigativo. Teleológicamente, entonces, busca aportar a la comprensión y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas relacionadas con la educación emocional. Y de esta manera las 5 dimensiones se articulan para dar coherencia pues, a nuestro objeto de estudio y orientar el desarrollo de la investigación. Por último, se toman como referencias los documentos sugeridos en el módulo de bases epistémicas de la educación, de las ciencias de la educación, sobre metodologías investigativas e investigación cualitativa, teniendo como primer representante a Hernández Sampieri. Agradezco su atención.